No importa el género que seas ni la edad que tengas, cuidar nuestros huesos es un tema que nos debería de importar a todos. Por eso, en este programa de Ser Nutritivo Podcast nos dedicamos a hablar de cómo impacta el estilo de vida en el cuidado de nuestra salud ósea. No del tratamiento de la osteoporosis ni de la osteopenia, la prevención. Y por eso contestamos preguntas como: ¿cómo impacta el sueño en el cuidado de nuestra salud ósea? ¿Qué impacto tiene la salud digestiva, la microbiota y nuestros huesos? ¿Y es la salud ósea un motivador más para disminuir el consumo de café y refresco? Te lo cuento. Esto y más en este programa de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Hablar de salud y del cuidado de los huesos se vuelve un tema más común a partir de los años en las personas de la tercera edad o en las mujeres tras llegar a la menopausia y por supuesto en las consultas médicas después de una fractura. Mas cuidar de nuestros huesos es tan importante como el resto de nuestros órganos y de nuestro cuerpo en todas las etapas de la vida, sobre todo si queremos hacer un abordaje preventivo de las alteraciones óseas y no solamente de los tratamientos de alteraciones óseas. Por eso hay asociaciones de prevención que han propuesto que a través de diversos consensos, que el tema de la salud ósea se salga de los consultorios geriátricos y se vuelva un tema de conversación en múltiples profesionales de la salud, desde pediatras, dentistas, ginecólogos, entrenadores, fisioterapeutas, nutriólogos y muchos más, porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene funciones que son importantes y su cuidado se vuelve muy interesante y amerita nuestra atención. Por eso, hoy hablaremos de los huesos y cómo cuidar de ellos desde el estilo de vida. Pero antes, dejo un pequeño mensaje anticipado. Si llegas a este podcast porque tienes un diagnóstico de osteopenia o de osteoporosis y estás buscando que te diga qué comer o qué suplementar, te adelanto que este episodio no tiene ese objetivo. En alguna otra temporada haremos uno con ese fin. Este es para entender cómo impacta el estilo de vida, el ejercicio, el dormir, el comer, la microbiota, entre muchas otras cosas más, en la prevención de los problemas óseos, no del tratamiento. Y por supuesto, cabe recordar que este y todos los episodios de Ser Nutritivo Podcast son informativos y no sustituyen nunca a una consulta profesional. Y habiendo dejado estas notas, comencemos el episodio. Los huesos. Si hacemos un consenso en la población general, algunos rápidamente responderán que son importantes porque nos dan estructura al cuerpo. Soportan y protegen algunos de nuestros órganos, como el cráneo a nuestro cerebro o nuestras costillas al corazón y a los pulmones, que junto con los músculos nos ayudan al movimiento y nos lo permiten. Y otros más conocedores hablarán de que son importantes para los almacenamiento de los minerales y la producción de algunas células sanguíneas. Y sí, todo esto hacen nuestros huesos a lo largo de nuestra vida. Y aunque sus funciones son muy importantes e interesantes, regresaremos a hablar ligeramente de ellas. Esto hacen, pero no son esto. Así que en palabras simples, los huesos son órganos de nuestro cuerpo, en nuestro caso, del cuerpo humano, que forman el esqueleto y está compuesto por tejido óseo, el cual, como todos los órganos de nuestro cuerpo, están compuestos por partes más pequeñas que son llamadas células. En el caso de los huesos, estas células son especializadas y se llaman osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Y en palabras más, palabras menos, los osteoblastos se encargan de formar el hueso nuevo, los osteocitos le dan densidad y estructura al hueso y los osteoclastos de reabsorber el tejido óseo. Vale la pena mencionar también aquí a la matriz ósea, que es una estructura extracelular que está formada por colágeno y que se encarga de dar flexibilidad al hueso, lo cual permite que, pues, tenga cierta flexibilidad y no se rompa con cualquier cosa, no tenga fracturas por cualquier cosa. Además, también hay algunos tipos de proteínas, partes de proteínas, que forman una red que ayudan a mantener a los minerales dentro. Estos compuestos inorgánicos como las sales minerales de fosfato de calcio
que ayudan y dan rigidez y resistencia a los huesos. Y aunque podríamos hablar montones sobre la composición de los huesos y más, dejemos esto como una embarradita para acercarnos más al tema que nos trae en este episodio. Mencionaba que la adultez mayor es una etapa muy común donde se presta más la atención a hablar sobre los huesos y claro, es porque es la etapa de la vida donde los problemas óseos se muestran más presentes, pero no significa que iniciaron ahí. Para esto vale la pena decir que la masa ósea máxima suele alcanzarse en la segunda década de la vida, cuando el contenido óseo aumenta 40 veces desde el nacimiento hasta la edad adulta. Es aproximadamente entre el 40 y el 60% de nuestra masa ósea la que se alcanza en la adolescencia. Casi toda la masa ósea, el 90%, se habrá acumulado cuando llegas a los 18 años de edad, lo que a menudo determina qué tanto riesgo vas a tener para fracturas el resto de tu vida. Aquí es donde lo que estoy intentando decir es resaltar lo que les había dicho al inicio de este programa, que hablar de salud ósea y de prevención en poblaciones de 65 años o más es no dirigir bien nuestros esfuerzos de educación en salud. Así que si eres mamá de niños pequeños, niñas, adolescentes o tienes entre 20, 30, 40, 50 años, también conocer cómo cuidar tus huesos desde el estilo de vida te va a ser útil. Tal vez un poco más, un poco menos, dependiendo de la edad que tengas, pero necesitamos hacer eco a esta información. Contestaremos esta pregunta desde diferentes vertientes. ¿Qué puedo hacer para cuidar mis huesos? Hablemos primero de la actividad física y el movimiento. El ejercicio físico activa el metabolismo óseo al aumentar la actividad de los osteoblastos. ¿Te acuerdas de estas células que te comentaba que se encargan de la formación del nuevo tejido óseo y al mismo tiempo reduce la actividad de los osteoclastos, que son los que se encargan de la reabsorción del tejido óseo? Este equilibrio, que es favorecido por la actividad física y el movimiento, es, permite aumentar la formación de tejido nuevo y disminuir la pérdida de hueso. Además, la actividad física que está generada con soporte de peso, como es el caso del ejercicio que popularmente llamamos como ejercicio de fuerza, también tiene beneficios óseos que cada vez se divulgan más. Y a grosso modo me gustaría platicar a qué se deben algunos de estos beneficios. Durante el ejercicio de fuerza, los músculos ejercen tensión sobre los huesos, generando una serie de señales mecánicas que estimulan a la formación de nuevo tejido óseo. Esta tensión mecánica induce a los osteoblastos, las células que se encargan de formar tejido óseo, a aumentar su actividad, lo que estimula la densidad ósea y mejora la resistencia de los huesos. También aumentar la masa muscular. Los músculos están unidos a los huesos a través de los tendones y cuando los músculos se contraen durante el ejercicio de fuerza, ejercen tracción sobre los huesos porque pues, de alguna manera están unidos. Esta tracción aumenta la carga sobre los huesos, lo cual estimula a la formación de nuevo tejido óseo. Además, este tipo de ejercicio fortalece a los músculos que rodean a las articulaciones, lo que mejora la estabilidad articular y reduce el riesgo a las lesiones. Y puede aumentar la producción de hormonas anabólicas, como es el caso de la testosterona, la hormona factor de crecimiento, que es similar, hormona factor de crecimiento similar a la insulina, que se sintetiza su nombre como IGF-1, que están asociadas a la formación ósea. Estas hormonas juegan un papel que es muy importante en la regulación del metabolismo óseo y puede aumentar la actividad de los osteoblastos, formando así nuevo tejido óseo. También el hacer ejercicio de fuerza genera una mejora en la coordinación neuromuscular y esta capacidad ayuda o recluta a ciertas unidades motoras, lo cual genera que se tenga un menor riesgo a caídas o a lesiones que se van haciendo cada vez más comunes a mayor edad. Y sobre todo por la pérdida de masa muscular, lo cual aumenta el riesgo a las fracturas. También el ejercicio cardiovascular tiene su aporte. Mucho se habla del ejercicio de fuerza y es que sí, ayuda mucho a el tejido óseo de diferentes formas, pero también los especialistas del deporte, como es el caso de la médico del deporte que nos acompañó en la temporada número 9 hablando de sarcopenia, la doctora Priscila Flores,
reconocía y nos motivaba en ese episodio a mezclar los diferentes tipos de ejercicios, sí, fuerza, pero también cardiovascular, flexibilidad, potencia, equilibrio, todos son necesarios. Pero bueno, los ejercicios que comúnmente expresamos como ejercicio cardiovascular, como es el caso de correr, nadar, andar en bicicleta, también tienen sus beneficios socios, pues incrementa el flujo sanguíneo en todo nuestro cuerpo, incluyendo también a los huesos, y esto mejora al transportar esa circulación sanguínea, llegar ahí también llegan minerales como el calcio y la vitamina D, lo cual promueve a la salud y a la regeneración de los huesos. Ahora voy a hablar de otra parte importante del estilo de vida y la salud ósea. Y aquí cabe la posibilidad que me explaye un poco porque pues, el deporte no es mi área, pero la nutrición es más lo mío. Y uno de mis enfoques es justamente la salud digestiva. Por lo que si me ven un poco emocionada en esta vertiente del abordaje de la salud ósea desde el estilo de vida, ya saben por qué es. Varias veces hemos hablado aquí y probablemente en muchos otros lugares sobre data interesante relacionada a la salud intestinal y la microbiota con varios órganos de nuestro cuerpo y la salud ósea no es la excepción. Particularmente hablando de la microbiota, se ha visto en investigaciones diversas que hay una asociación entre la densidad ósea y el crecimiento excesivo bacteriano, donde el crecimiento excesivo de las bacterias intestinales está asociada a una mala absorción que puede influir en el metabolismo de elementos que son esenciales para la formación del tejido óseo, como es el caso del calcio, de las vitaminas del complejo B y de la vitamina K. Pero la mala absorción puede ser un factor importante, pero no es toda la razón o la única causa que relaciona a la salud digestiva con las alteraciones óseas. Revisemos otras. Por ejemplo, la influencia que hay entre la absorción de nutrimentos. Se ha visto que hay diversas bacterias dentro de la microbiota que pueden influir a que se absorban bien el calcio, el magnesio, el fósforo, como es el caso de Reuteri, las bifidobacterias longum, que pueden aumentar la densidad mineral ósea y promover la absorción de estos minerales. Ojo, porque no estoy diciendo que vayas y los compres. Recuerda que quedamos al principio que esto es informativo, no es una recomendación. Acércate a tu profesional de la salud, tu profesional de la nutrición, hazle mención de lo escuchado y si consideras que puede ser un dato importante para él, hácelo saber. También se ha demostrado que la composición de la microbiota intestinal puede influir en el pH del intestino. Y este es un factor muy importante sobre la absorción de algunos nutrimentos, principalmente sobre el calcio. Hay estudios que demuestran además que la microbiota ayuda a la descomposición de algunas moléculas que se vuelven en más pequeñas partículas para que puedan ser fácilmente absorbidas, una característica importante para el metabolismo óseo. Además, estos microorganismos tan famosos como son la microbiota desempeñan un papel importante en la síntesis de vitaminas del complejo, conocidas como vitaminas del complejo B y la vitamina K, así como metabolismos o metabolitos resultantes de los ácidos biliares. Y es bien sabido que tanto las vitaminas del complejo B como la vitamina K son fundamentales para la regulación ósea, pero también que los ácidos biliares pueden desempeñar funciones claves en el control de la absorción del calcio. Por ejemplo, se ha demostrado que, voy a parar aquí un poquito porque el nombre está complicado, que el ácido ursodeoxycólico promueve a la absorción del calcio, mientras que el ácido desoxicólico inhibe la absorción del calcio. Y estos son ácidos biliares. Entonces, tiene que ver con la disponibilidad de la absorción del calcio. Porque lo hemos mencionado en diferentes programas, no solo se trata la nutrición de lo que comemos, sino también de lo que absorbemos. Puedes comer muy buena cantidad de calcio, pero tu absorción estará afectada por factores como estos que estoy mencionando. Otros aspectos como la densidad calórica también podrían interferir entre la microbiota y la salud ósea. Por ejemplo, se ha visto que en dietas altas en calorías hay una reducción entre la proporción que debería de haber entre bacteroidetes, que es un tipo o como las dos grandes familias en las que se divide la microbiota, y los firmicutes,
lo cual promueve a mayores alteraciones metabólicas del huésped, del humano que tiene esos microorganismos. Y también se ha visto que, por el contrario, dietas que son muy reducidas en calorías pueden aumentar la concentración de algunas sustancias que se consideran nocivas en el tracto intestinal, que pueden tener consecuencias negativas también, sobre todo en temas inflamatorios, que pueden tener un impacto sobre la salud ósea. Y principalmente aquí hablaríamos del sulfuro de hidrógeno y el metano. Además de esto, también los microorganismos generan subproductos de la digestión y estos microorganismos o estos subproductos también tienen una función propia potencial en la regulación de la densidad ósea. Por ejemplo, algunos ácidos grasos de cadena corta, como es el caso del butirato, desempeña un papel importante en la formación y mineralización ósea. Y también se sabe que la microbiota intestinal puede influir en los estrógenos derivados del estrógeno. Y es una de las razones por las cuales alrededor de la menopausia y posterior a la menopausia se tiene un mayor riesgo a descalcificación, el tema estrogénico. Los estrógenos son un factor importante que contribuye al riesgo de osteoporosis posmenopausia y por lo tanto la microbiota intestinal puede influir en la regulación de la salud ósea al alterar de manera positiva los niveles de estrógenos no ováricos. ¿Necesitamos tomar suplementos? Esta es la pregunta que nos reúne con Ale Ponce, Carla Jiménez y Rebeca Leiva en un en vivo para cerrar la temporada número 12 de Ser Nutritivo Podcast. Acompáñanos en vivo el jueves 20 de junio a las 20 horas horario de México en Instagram dentro de la cuenta de Ser Nutritivo Podcast. Nos encantará contestar todas tus preguntas y cerrar juntos esta temporada. Encuentra este episodio publicado en otras plataformas a partir del lunes 25 de junio. También hay una influencia entre el eje intestino-cerebro y la salud ósea. Y es que si escuchaste el episodio como episodio, el programa de alimentación y estado emocional en el cual platicamos en la temporada 6, habrás escuchado que la microbiota intestinal puede tener efectos importantes sobre el sistema nervioso mediante la regulación de hormonas y neurotransmisores, como es el caso de la serotonina. Este sistema de transducción de las señales de serotonina se considera un factor importante para el desarrollo y el mantenimiento óseo. Tanto los osteoblastos como los osteocitos tienen receptores de serotonina. Así que en niveles alterados de serotonina hay alteraciones también en la masa ósea. Y esto nos lleva a hablar de otro punto importante sobre el estilo de vida, que es el sueño, como una parte de ese rompecabezas del estilo de vida para la salud ósea. ¿Qué tiene que ver el sueño con el hueso, con los huesos? Durante el sueño, especialmente durante las etapas del sueño profundo, o también llamado REM, se produce la liberación pulsátil de una hormona que se llama hormona de crecimiento desde la glándula pineal. La hormona de crecimiento tiene un papel muy importante en el crecimiento y en el desarrollo óseo. Y esto no solamente aplica en la niñez o en la adolescencia, pero acuérdate que es ahí donde mayor producción, donde llegamos a nuestra mayor producción de tejido óseo. Entonces sí es importante en la adolescencia, en la niñez, pero también en la vida adulta. Esta hormona de crecimiento estimula la proliferación de los condrocitos, que generan las placas de crecimiento y aumenta la síntesis de colágeno en los osteoblastos y que promueve a la mineralización del tejido óseo. La mayoría de esta hormona, de la hormona de crecimiento, ocurre durante las primeras horas de sueño, especialmente en esas fases de sueño profundo. Y es importante aquí la crononutrición y la cronobiología nos han ido dejando algunas pistas de la importancia de dormirnos temprano para poder tener una mejor síntesis de hormona de crecimiento. También se ha visto que la interrupción del sueño o el sueño insuficiente puede alterar la secreción de esta hormona, la hormona de crecimiento, y por lo cual puede tener un impacto negativo sobre la salud ósea y que se suma a los factores de riesgo en la edad adulta, sobre todo en el adulto mayor, que puede tener más alteraciones del sueño, tanto por efecto secundario de algunos medicamentos
como por alteraciones en el ciclo circadiano, entre alteraciones hormonales, entre muchas otras cosas, pero el no dormir bien altera a la secreción de esta hormona de crecimiento y que impacta también a la salud ósea. Este y muchos otros factores más. También hay una hormona que se llama la paratormona, que es esencial para el mantenimiento entre el equilibrio del calcio y del fósforo en el cuerpo. Y es durante la noche que la paratormona experimenta un aumento en su secreción, lo que contribuye a la liberación del calcio de los huesos para mantener los niveles séricos de calcio, los niveles en nuestra sangre. La calidad y la duración del sueño también pueden influir en la secreción de la paratormona y por lo tanto también en este equilibrio o homeostasis del calcio y del fósforo, lo que afectaría a los huesos. Durante el sueño se produce también una modulación que hemos mencionado en episodios anteriores donde hablamos del sueño, la modulación de las citoquinas inflamatorias que a mayor citoquinas inflamatorias, también hay un aumento en el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 6, lo cual favorece un estado proinflamatorio en el cuerpo, y esta inflamación promueve a la reabsorción ósea y a la pérdida de la densidad ósea. El sueño también afecta directamente a la salud ósea a través de la regulación del metabolismo energético, produciendo un estrés oxidativo. Cuando nosotros no dormimos bien, genera un estrés oxidativo y esto ocasiona todo un desbalance hormonal en cascada. Y es cuando se vuelve algo crónico estas interrupciones del sueño que se ha asociado a un mayor riesgo de fracturas y de osteoporosis. Ahora, otra pieza del rompecabezas dentro del estilo de vida que podría ser muy útil es el control de la glucosa. Y ojo porque aunque mucho de lo que vamos a hablar es particularmente evidencia de estudios que se han hecho en personas que viven con diabetes, considerando los mecanismos por los cuales se asocia, podría ser útil reconocer que es un aspecto importante dentro del estilo de vida tener un buen manejo de glucosa, sobre todo si vives con diabetes, prediabetes o resistencia a la insulina. Se ha observado que el riesgo a fractura es mayor en las personas que viven con diabetes y tienen un mal control de glucosa comparada con aquellos que tienen mejor control, hay más posibilidades de fractura y alteraciones óseas. Y es que la insulina y otras hormonas pancreáticas tienen efectos anabólicos sobre la formación de los huesos. La insulina tiene una acción directa sobre la regulación de la actividad del osteoblasto y es así como puede activar o mejorar la formación ósea. Particularmente esto va ligado con que las personas que viven con diabetes tipo 1, particularmente aquellos que tienen una necesidad absoluta para controlar sus niveles de insulina por niveles muy bajos de insulina, tienen mayor riesgo a desarrollar alteraciones óseas porque se inhiben los osteoblastos y estas células progenitoras en las primeras etapas de la enfermedad se desarrollan más. Entonces hay un mayor riesgo a menor control de glucosa. Y para llevarlo un poco más fuera de las personas que viven con diabetes, hablemos de las hiperglucemias y las alteraciones en la glicación avanzada, es decir, en estas alteraciones sobre la inflamación, sobre factores de radicales libres, que podrían darse no solamente en aquellos que viven con diabetes, pero que se dan en mayor cantidad en las personas que viven con diabetes y tienen mayores picos de glucosa o hiperglucemias. Sin embargo, estar generando picos de glucosa o hiperglucemias en personas que no viven con diabetes también puede favorecer a la formación de citoquinas proinflamatorias y de necrosis o factor de necrosis tumoral alfa y de algunas interleucinas que aumentan la inflamación y que generan o promueven la muerte de estos osteoblastos, estas células que son muy importantes para la formación y el cuidado de nuestro tejido óseo. Por lo que cuidar nuestra glucosa viviendo o no viviendo con diabetes y mantener una estabilidad de nuestros niveles de glucosa, reconociendo que la glucosa sube, baja, fluctúa, pero sí es importante para evitar esta glicación que aumenta el estrés oxidativo y que genera o puede alterar a estas células que son importantes para el cuidado de nuestros huesos. Y una recomendación un poquito menos seria, a lo mejor más fácil de entender, es bájale al café. Café Lovers,
Voy a hablar del café y antes de que me discutan sus bondades y beneficios, sepan ustedes que hay un programa en la temporada número 9 donde hablo del café y revisamos muchas de las evidencias y beneficios que tiene. Pero también tenemos que hablar de esto. Y no es exclusivo del café, es de la cafeína, porque hay varias bebidas y alimentos que la contienen. Existen varios mecanismos por los cuales la cafeína es potencialmente perjudicial para nuestros huesos. La cafeína puede promover la pérdida de calcio en la orina, es un fenómeno conocido como hipercalciuria y esto significa que se excreta calcio a través de la orina. La hipercalciuria puede ocurrir debido a la acción que tiene la cafeína sobre los riñones, donde puede aumentar esta eliminación y esta pérdida de calcio puede desequilibrar el calcio en el cuerpo y por lo tanto también en el hueso. La cafeína también puede afectar negativamente a la absorción del calcio en el tracto gastrointestinal, pues se ha demostrado que la cafeína puede interferir en la absorción en el intestino delgado, lo cual lleva a una menor cantidad de calcio disponible para que pueda ser absorbido. Pero no solamente hablaremos de los que les gusta tomar café y la importancia de que lo bajen, sino también a los que les gusta tomar refresco. No tomes refresco. Nutriólogo que se enfoca en salud no te va a recomendar que tomes refresco, pero no falta aquel que dice, pero sin azúcar. Mas no es la única razón por la que estas bebidas afectan a tu salud y entre lo que afectan, también afectan a los huesos. Revisemos algunas conclusiones de diversas investigaciones sobre salud ósea y refresco. Y empecemos por hablar por los que sí tienen azúcar. El azúcar tiene efectos negativos sobre el metabolismo óseo a través de una mayor pérdida de calcio en la orina y un desequilibrio en esta homeostasis o equilibrio del calcio. Se agregan, además, a estas bebidas ácidos que proporcionan este sabor picosito, agrio que pueden tener algunas de estas bebidas, que es el alto contenido de ácido fosfórico, el cual afecta negativamente al metabolismo del calcio y cuando se combina con una ingesta baja en calcio o una baja absorción, pues bueno, baja absorción más baja ingesta, mayor facilidad de desarrollar enfermedades óseas. Además, el pH de las bebidas carbonatadas, como es el caso de las bebidas de cola o de estas bebidas color oscuro, que tienen un pH alrededor de 1,8, que es un pH muy ácido, puede provocar un cambio repentino en el pH gástrico y por lo tanto interrumpir la absorción del calcio. También hablemos del jarabe de maíz de alta fructosa, que es esa edulcorante que principalmente se utilizan las bebidas azucaradas que utiliza la industria, porque no utilizan azúcar como normalmente lo conocemos, sino que en la mayoría utilizan jarabe de maíz de alta fructosa. Y se ha demostrado que el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, obviamente consumo excesivo, y aquí podría darnos para hablar mucho más del jarabe de maíz de alta fructosa, que ahora que lo pienso, creo que no hemos hablado mucho de él en el podcast, aunque tocamos un poquito de ello cuando hablamos de hígado graso en episodios anteriores, pero esta podría ser una causa de disfunción renal. Se ha asociado el consumo de jarabe de maíz de alta fructosa con disfunción renal y que esta disfunción renal genera desequilibrio en los minerales, lo cual puede afectar minerales, hueso. Otra recomendación es, y es la última recomendación, con esta vamos a cerrar el episodio, es revisa tu vitamina D. Esta es famosa hoy en día, pero su fama radica en ser la codiciada ausente que se requiere para muchas funciones. Y aunque de las más conocidas y divulgadas desde, al menos desde que tengo memoria, porque se le conoce como la buena amiga que lleva al calcio y que al antro y que ayuda a que entre, es decir, que la vitamina D ayuda a entrar el calcio al hueso, pero además de esto tiene muchas otras funciones, incluso para el mismo hueso. La vitamina D sí es necesaria para la absorción adecuada del calcio en el intestino delgado. Cuando hay deficiencia de vitamina D, la absorción de calcio se ve comprometida, lo cual resulta en una menor disponibilidad del calcio para poder mantener sanos nuestros huesos. Además, la vitamina D regula la reabsorción del calcio. La deficiencia de vitamina D puede llevar a disminuciones en niveles de calcio y en la activación de hormonas como la paratormona, que a su vez estimula a la reabsorción ósea, por lo que libera más calcio en sangre
y esta puede resultar en una pérdida de densidad ósea. La vitamina D también regula la proliferación y la diferenciación de los osteoblastos, estas células que ya conoces, porque ya las reconoces como las responsables de la formación ósea. Así que por eso y muchas cosas más, mide tus niveles de vitamina D. Y sí, podríamos hablar del consumo de minerales, consumir fuentes de calcio, suplementación, adecuación de vitamina K. Híjole, nos daría para hablar mucho más de la salud ósea, pero pues ahora depende de ti. ¿Quieres que continuemos este tema? Si nos estás viendo desde YouTube, desde el canal de Ser Nutritivo Podcast, déjame aquí en los comentarios, así sabré que te interesa saber más sobre el hueso. Ponle ahí, dale, continúa con este tema. Y si estás en Spotify, ve a la plataforma de YouTube, déjame ahí en los comentarios y así nos haces saber que quieres que continuemos hablando de este tema en la temporada número 13, porque por lo pronto terminamos la temporada número 12 de Ser Nutritivo Podcast. El próximo jueves cerramos esta temporada y lo hacemos con un episodio en vivo. Queremos hacerlo contigo, así que te invitamos a nuestro episodio en vivo para contestar tus dudas y junto a nuestras expertas invitadas contestar todas las dudas que hayan relación a ¿necesitamos suplementos? Hablemos de suplementos en este último episodio de la temporada 2 en Ser Nutritivo Podcast, el próximo jueves a las 8 de la noche, horario de México, jueves 20 de junio en Instagram de Ser Nutritivo Podcast. Allá te esperamos junto a Ale Ponce, Rebeca Leiva y Carlita Jiménez, por supuesto tu servidora y voz de Ser Nutritivo Podcast, para contestar tus dudas. Así que nos vemos la próxima semana.